¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Les saluda José Echeverría. Soy presidente ejecutivo del Movimiento Cívico Nacional y es un gusto para nosotros que nos puedan acompañar quienes están en la plataforma de Zoom, también a través de Facebook Live, a este webinar sobre cómo se puede mejorar el acceso a la justicia en Guatemala y al mismo tiempo modernizar el sistema judicial. Para este webinar nos acompañan tres invitados pues muy especiales. Está con nosotros el doctor Juan Salgado, quien está a cargo de investigación en el World Justice Project en México específicamente, quienes se encargan de elaborar un índice de Estado de Derecho que es sumamente útil y muy conocido eh, por las personas que hacen investigación y pueden entrar a verlo en la página web y nos contará más adelante un poco más el doctor Salgado sobre su trabajo. También nos acompaña una jueza del ramo civil, la licenciada Karin Gómez, quien también está en el Instituto de Derecho Procesal y tendremos el gusto de poder conocer más en el día a día y en la práctica en cómo podemos mejorar el acceso a la justicia, qué reformas son necesarias y en ese orden también hablando sobre reformas necesarias, el tercer invitado de hoy, César Sigüenza, él es abogado, especialista en derecho administrativo y también en análisis de reformas legislativas. Entonces yo creo que tenemos una un muy buen panel para poder hablar y discutir sobre qué mecanismos se pueden utilizar o se pueden impulsar en Guatemala para mejorar el acceso a la justicia. Las preguntas las pueden ir haciendo a través del chat de Zoom. También vamos a recopilar las preguntas que se estén realizando en el chat de Facebook Live y posteriormente el video se estará subiendo en la plataforma de YouTube. Pues primero, tal vez para probar que todos tengan los micrófonos y que se escuchen bien, si pueden saludarnos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué Perfecto. tal? Saludos. Buenísimo, muchas gracias. Pues para iniciar también, tengo entendido que el doctor Juan Salgado nos va a hacer una breve presentación sobre el trabajo que hace el World Justice Project y cómo lo podemos aprovechar más aquí en Guatemala y cómo puede ser útil también en esta discusión. Entonces, por unos minutos, doctor Salgado, le dejo en el uso de la palabra y también tengo entendido que va a compartir la pantalla. Ya está habilitado. Sí, es correcto. Muchas gracias y gracias por la invitación. A nombre de World Justice Project, pues les quiero agradecer esta posibilidad de compartir la metodología que usamos para medición de Estado de Derecho, que es una metodología que tiene una conexión directa con todos los temas más fuertes y más importantes de reforma al sistema de justicia procesal penal. Guatemala, al igual que muchos países en la región latinoamericana, pues es un país que está entrando a lo que podemos llamar reformas de segunda generación en el Poder Judicial. Al igual que muchos países en América Latina, pues Guatemala tuvo una reforma inicial en la cual pues se adoptaron procedimientos orales, se hicieron transformaciones muy importantes. He tenido la oportunidad de trabajar en la región con el BID, especialmente en El Salvador, en Honduras y en Guatemala, y pues tuve la oportunidad de ver cómo ha habido una transformación importante, no solo del Poder Judicial, sino de varios actores que incluyen a las fiscalías, ministerios públicos, que ya son actores con muchas más competencias en la región. Sin embargo, pues estas reformas de segunda generación se concentran principalmente en dos aspectos que la jurisprudencia internacional marca como centrales en el derecho en el derecho a la justicia, que son, en primer lugar, el acceso y, en segundo lugar, la calidad. Las reformas de segunda generación, en ese sentido, garantizan a la población tener un acceso en condiciones de igualdad y tener condiciones para poder disfrutar de los derechos que le debe garantizar un poder judicial moderno, un poder judicial democrático, y al mismo tiempo, pues, tiene que garantizarse toda la calidad con la cual se tiene que impartir justicia,
Y en ese sentido, pues van, digamos, de la mano, no solo conceptualmente, sino también de manera operativa, los principios jurisprudenciales de acceso y de calidad en la justicia que se ha establecido pues, en la jurisprudencia del sistema de Naciones Unidas y por supuesto, también en la jurisprudencia del sistema interamericano. Bueno, pues quisiera hablar brevemente del índice de Estado de Derecho del World Justice Project, que es donde yo trabajo, y cuáles son esos factores del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un concepto complejo, un concepto amplio, que relaciona no solo la parte, digamos, de legitimidad que debe tener el régimen en cualquier país, sino también el cumplimiento de derechos. Entonces, lo dividimos en estas áreas, estos factores que son los que nosotros medimos del Estado de Derecho en distintas partes del mundo. En primer lugar, tenemos los límites al poder gubernamental, es decir, qué mecanismos de rendición de cuentas hay para poder tener ciertos límites al poder del gobierno. La ausencia de corrupción, que pues es un tema importantísimo en América Latina. Tenemos incidencia todavía de corrupción en buena parte de los países en América Latina, sobre todo pues de corrupción ligada con el sistema de justicia penal. Entonces es importante, por supuesto, tanto los indicadores como los resultados que tenemos en este aspecto. El gobierno abierto, que se relaciona con todas estas reformas que también han sido revolucionarias en América Central con respecto a la aparición de una base normativa en materia de transparencia, pero también de una institucionalidad que permite que se pueda, a partir, digamos, de solicitudes ciudadanas, tener acceso a información gubernamental y también una transparencia más proactiva que hace que los gobiernos, a partir de la obligación normativa, publiquen en sus portales de Internet y por los medios disponibles información sobre su gestión. Derechos fundamentales, cómo se tiene acceso a derechos no solo políticos y civiles, sino también económicos y sociales, como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Orden y seguridad, que pues es un aspecto clave para la región México, Centroamérica, el Caribe, la cual pues bueno tiene una muy pequeña fracción de la población mundial, pero en esta región tenemos algunos de los índices de violencia más altos de todo el mundo. Entonces, definitivamente pues es un tema fundamental. Cumplimiento regulatorio, qué tanto el largo brazo de la ley realmente hace que se cumpla con lo que está establecido en la norma. Entonces, esto, pues bueno, es algo que medimos también comparándolo con los otros países. Justicia civil, justicia penal, que bueno, es el tema que sin duda nos ocupa. Y aquí en este subfactor específico de justicia penal, pues tenemos distintas métricas para poder evaluar los sistemas de justicia, incluyendo por supuesto el guatemalteco, y justicia informal, que son, pues bueno, en Guatemala, al igual que en muchos otros países, tenemos mecanismos de justicia que van más allá, digamos, de lo que se establece en un sistema procesal penal común y corriente. De hecho, hay salidas alternativas, terminación anticipada de proceso, que precisamente permiten acercar también más la justicia a la ciudadanía. Tenemos también, en términos de los subfactores, es decir, en cada factor tenemos subfactores. Por ejemplo, en este primero, tenemos, que es límites al poder gubernamental, tenemos los límites que hay por parte del legislativo, los límites que hay por parte del judicial, auditorías independientes, etcétera. En el factor 2 tenemos los subfactores más específicos de combate a la corrupción. Por ejemplo, si se abusa o no de las funciones para obtener beneficios privados. También si esto sucede en el Poder Judicial, etcétera. También algo específicamente sobre policías y fuerzas armadas, que es muy relevante para América Latina. En ese sentido, el índice del Estado de Derecho en 2020 se levantó en 128 países y jurisdicciones en el mundo. Realmente, pues son pocos los países que no han tenido cobertura en este índice. Se aplican 130,000 encuestas a población general, de las cuales pues también se aplica esta encuesta a población general en Guatemala, y se aplican cuestionarios a expertos. ¿Cuál es nuestro concepto de experto? Experto no es necesariamente una vaca sagrada, este gran académico que estudia el sistema de justicia, abogados postulantes, abogados litigantes, que usan día a día el sistema de justicia, y tenemos una serie de baterías de preguntas que las hacemos años, dilucidar cómo el acceso a la justicia se cumple o no,
y qué trabas tienen, digamos, en acceso efectivo a la justicia y sus clientes tienen, digamos, esta protección por parte de los sistemas de justicia. Y ya juntando pues, los factores, los subfactores, pues tenemos un poco más de 500 variables, lo cual pues da un marco analítico bastante amplio. Estas son imágenes de nuestros equipos tanto de personas que responden como de encuestadores, porque pues, la encuesta es a población abierta y los cuestionarios son hacia especialistas. Entonces lo que hacemos es en el índice juntar los resultados de la encuesta y ponderarlos con lo que nos dicen los expertos para obtener pues finalmente esto que vemos acá, que es la puntuación global de un país. Y esto, digamos, es lo que a partir de la métrica permite pues ir comparando a lo largo de los años longitudinalmente cómo suben y cómo bajan. Y pues esta tabla presenta los resultados a lo largo del mundo y por supuesto también Guatemala está incluido. Esta es la parte de América Latina. El próximo año tenemos pensado hacer un índice del Estado de Derecho específico para América Latina, lo cual pues permitirá no solo adaptar algunas preguntas a la realidad latinoamericana, sino también tener la posibilidad de probar algunas variables nuevas, de tener, digamos, marcos interpretativos más relacionados con América Latina. Como podrán ver, pues en la región solo nos faltó entrevistar a Haití, Cuba, Paraguay, Guyana Francesa, algunos países, pero en realidad son muy pocos. Casi tenemos a casi todos los latinoamericanos. Y en la parte derecha de su pantalla podrán ver el puntaje global que obtienen los países. Vamos desde Uruguay, que es el mejor calificado, que dentro del ámbito mundial de los más de 120 países está en el lugar 22, hasta abajo Venezuela, que está en el lugar 128, es decir, que está bastante abajo, está hasta el último lugar del mundo también. Y pues bueno, aquí tenemos hacia arriba pues los demás países. Guatemala se encuentra con un puntaje de 0.45 en el lugar 101. Y vemos pues cómo se sitúan los demás países. Y en ese sentido, pues también es importante señalar que esto, más allá de comparar un país con otro, permite a lo largo de los años ver si se sube o se baja en cada uno de los países, y esto pues es también una métrica que en ese sentido es muy relevante. También, bueno, si vemos ya más específicamente los rankings relacionados con cada factor, pues podemos ir viendo cómo se van yendo hacia mayor o menor adherencia al Estado de Derecho en cada uno de los factores, porque por supuesto nos interesa profundizar. Y en ese sentido nos gusta ver que, digamos, el Estado de Derecho no es este monolito, sino que todos estos componentes tienen comportamientos distintos. Y, por ejemplo, acá sí vemos el último, que es el tema que nos interesa, que es justicia penal. Podemos darnos cuenta que tenemos pues hasta abajo, digamos, en menor adherencia al Estado de Derecho a la República Bolivariana de Venezuela, y que tenemos a Costa Rica hasta el extremo más desarrollado, ¿no? en la región. Y asimismo, llegando al caso de Guatemala específicamente, aquí los puntajes, es importante señalar, van del 0 al 1, donde 1 indica una mayor adherencia al Estado de Derecho. Tenemos un puntaje general de 0.45 de Guatemala. En el ranking regional se encuentra en el lugar 25 de 30 países. En el ranking por nivel de ingreso, 38 de 42. ¿Qué significa esto? Como Guatemala es un país de ingreso medio, pues también hacemos comparaciones, no solo con la región, sino con otros países de ingreso medio. Entonces, pues ahí tenemos, por ejemplo, a Líbano, a países como Turquía, etcétera, que tienen ingreso medio y se comparan en el mismo ranking que Guatemala. Y en el ranking global, pues está en el número 101 de 128 países. Hubo un cambio que en el puntaje fue de 0.01, es decir, muy pequeño, que prácticamente no es significativo estadísticamente, pero esto significó que en el ranking, en el orden de los países, bajó tres niveles. Entonces, pues sí, de 2019 a 2020 hubo este descenso de Guatemala, pero hay que ver dónde estuvo. Y los descensos están aquí en esta parte roja, que son los límites al poder gubernamental, donde pues hubo un descenso de 0.02 y ausencia de corrupción, donde hubo un descenso de 0.03. Entonces, estos son dos puntos que tenemos que tomar en cuenta para la reforma procesal penal, porque estamos viendo que de un año a otro pues ha habido descenso tanto en los límites al poder gubernamental, y el poder judicial es el límite fundamental al poder del Ejecutivo, porque no solo a partir de la jurisprudencia, sino también a partir de sus funciones cotidianas,
pues establece criterios para limitar las políticas públicas y lo que hace el Ejecutivo. Asimismo, también pues la baja en materia de calificación por corrupción, pues es otro punto que debe llamar la atención. Sin embargo, gobierno abierto, es decir, transparencia, pues siguió igual. Hubo una pequeña mejora en derechos fundamentales, orden y seguridad sigue igual, cumplimiento regulatorio sigue igual, justicia civil sigue igual y bueno, tenemos una pequeña mejora en justicia penal. Entonces, ya cuando entramos a los microdatos y revisamos de qué se trata los medidores y los subfactores de justicia penal, pues podemos encontrar más guías para poder, y sobre todo más datos duros que nos permiten justificar las peticiones frente al legislativo en materia de reforma procesal penal. Como decía anteriormente, son reformas de segunda generación, entonces requieren pues de un andamiaje técnico muy importante y requieren también de una justificación para poder, digamos, para poder avanzar en el camino legislativo. Finalmente, pues nuestros datos son usados por tanto organismos internacionales como por gobiernos, como por empresas dedicadas a la prospectiva y por medios de comunicación. Hemos tenido pues en 140 países más de 6,000 artículos en el último periodo. Y bueno, pues por supuesto, más adelante cuando sea el tiempo, pues quedo abierto a preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Y yo creo que ahorita viene la parte de discusión y de entender un poco cómo utilizar esos mecanismos que nos miden, cómo estamos en comparación con otros países y definitivamente qué retos nos esperan como país, no solo ya con el sistema judicial que traíamos o con las instituciones judiciales que tenemos por décadas, sino con el reto que también puso en el día a día la pandemia del coronavirus en el ejercicio de la jurisdicción, en el ejercicio de la administración pública. Y yo creo que tal vez esa sería la primera pregunta a la licenciada Gómez. ¿Cómo ha afectado o cuáles son los principales retos que existen desde la parte de la administración de la justicia para garantizar en mayor medida el acceso a la justicia a los guatemaltecos? Sí, gracias. Muy buenas noches para todos. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Sí, miren, es realmente, siempre digo que esta pandemia que nos tomó de sorpresa al mundo y obviamente para el caso de la Administración de Justicia, que es un servicio básico y que no se puede dejar de prestar, más aún, ¿verdad? Primero porque pues las falencias que venían dándose antes de la pandemia, yo siempre hago una retrospectiva de cómo estábamos antes, cómo estamos hoy con la pandemia, viviendo esta nueva normalidad y hacia dónde vamos, qué pretendemos, qué esperamos. Y los retos son un montón, son bastantes. Primero, porque la mora judicial que se venía cargando antes de la pandemia, pues obviamente, si bien a través del teletrabajo y a través de todo este tiempo que se suspendieron los plazos judiciales y que de alguna forma estuvimos trabajando muchos en casa y después a partir de abril se iniciaron las labores por turnos y hasta agosto 28 de este año que se habilitaron los plazos judiciales nuevamente, si se dan cuenta, si nos damos cuenta, fueron varios meses que estuvimos con la suspensión de plazos que obviamente trae como consecuencia al momento de su habilitación la presentación de una cantidad de demandas que no tienen idea con los mismos juzgados, con el mismo personal, con las mismas ideas de interpretación de la ley incluso, y me refiero no solo al ámbito civil, que es en la rama donde me desempeño, sino en todos los ámbitos, en laboral, en penal, en todos los ámbitos vino a pesar.
¿verdad? Entonces, los retos del uso de la tecnología, es importante que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Ese reto de acostumbrarnos, al menos las personas que no estaban acostumbradas a ello, el uso de la notificación electrónica que viene a ser la clave para que los procesos avancen, porque, y bueno, de alguna forma reformar también los procesos, porque si hay algo que entrampa que los procesos caminen es la notificación. Y en Guatemala tenemos el problema, al menos en la materia civil, en la materia laboral, familia, por ejemplo, porque en materia penal se puede notificar de otras formas y es un poco más viable. Pero en estas no avanzan los procesos porque hay muchas artimañas y a veces la notificación que no es electrónica, de verdad, y no está regulada tampoco, solo está la devolución de cédula, pero hay un montón de situaciones e incidencias que vienen a repercutir en el proceso. Y bueno, tal vez por último, pondría yo retos de reforma para simplificar el proceso, para unificar todas esas incidencias y toda la vía recursiva, incluso y dejar un solo recurso, porque en Guatemala tenemos muchos medios de impugnación, remedios y recursos que tanto en la vía oral, hablo de la justicia no penal, eh, acuden los abogados y que por supuesto están en todo su derecho de hacerlo, pero incluyo ahí incluso la garantía constitucional del amparo judicial que también en algunos casos viene a atrasar. Entonces yo creo que los retos es cambio de pensamiento, utilización de tecnología y de pronto yo siempre me atrevo a decir nuevas prácticas de un despacho judicial, ¿verdad? Eso es clave, la mente del que dirige el juzgado, clave para que avancen los procesos es quien dirige, ¿verdad? Para que nos vayamos quitando un poco todas esas malas prácticas. Muchas gracias. Y justo creo que va muy en la línea, por eso creo que el panel está muy interesante. El licenciado Sigüenza, que también, además de su expertise en la práctica de análisis legislativo, también es profesor de Derecho Administrativo. Entonces, tal vez la pregunta sería, estas reformas o lo que está hablando la licenciada Gómez se puede ver desde una perspectiva o cómo se puede ver desde una perspectiva más práctica. Yo recuerdo que desde que yo estuve y pasé por la universidad, se ha estado hablando durante años de una reforma del Código Procesal Civil, por ejemplo. Pero esas reformas o estos cambios para agilizar o modernizar aspectos como la notificación, ¿es necesario un cambio, digamos, a un código procesal o se pueden hacer cambios acotados específicamente a estos aspectos para agilizar la administración de la justicia? Buenas noches, José. Muchas gracias y muchas gracias al movimiento por la invitación, a todos los que nos sintonizan, a la señora juez y a nuestro querido amigo de World Justice Project. Un gusto estar con ustedes, la verdad. Pues como se ha visto en las primeras dos intervenciones de los panelistas, este tema da para mucho y creo que podríamos pasar varios webinars hablando sobre lo que convendría afrontar. Sin embargo, creo que en el espíritu de ser práctico, de entender que digamos, mejoramiento del funcionamiento del sistema es algo que se tiene que dar de forma continua, vale la pena que pongamos algunos puntos de referencia sobre qué podemos hacer en el corto plazo. Como ya decía la señora juez, de verdad la pandemia trajo al mundo y también a la región latinoamericana, como no me dejará mentir nuestro colega, una oportunidad y en muchos casos sí ya ha sido aprovechada para innovar, digamos, para entrar en este mundo de la tecnología que nos permite, por ejemplo, el día de hoy tener este evento sin necesidad de estar presencialmente. Y digamos, pongo esto como referencia porque es así como lo ha hecho desde las cortes más desarrolladas del mundo, las cortes federales de Nueva York, hasta las cortes que también han querido solventar problemas comunitarios en algunos países de regiones no tan modernas, digamos, que podrían compararse con nosotros. De hecho, Costa Rica y el resto de países que han tenido que afrontar
pues han utilizado los medios tecnológicos para afrontar este problema de acceso, porque evidentemente, y como lo decía la señora juez, aquí estamos hablando de un servicio que verdaderamente es un pilar para la paz social, para el desarrollo y para la verdadera y plena vigencia de los derechos individuales y demás derechos humanos. Es decir, estamos hablando de algo transversal que nos permite funcionar como país, como sociedad. Ahora, atendiendo a tu pregunta, José, sí, efectivamente, nosotros hemos desde la Fundación 2020 hecho un seguimiento a ciertos aspectos que consideramos clave para que el sistema pueda mejorarse, y prácticamente lo que hemos identificado es que lo que se debe es de dotar al Poder Judicial como uno de los tres pilares del funcionamiento del Estado de una capacidad de autorregulación que le permita incorporar las herramientas necesarias para atender las diferentes realidades y las diferentes circunstancias que podrían, digamos, necesitarse. Aunque no es ejemplo en muchísimas cosas, creo que la Corte de Constitucionalidad sí es un muy buen ejemplo en el caso de Guatemala respecto del manejo electrónico de los expedientes. Y lo digo porque tampoco quisiera quedarme con la idea de que solo pasa en otros países o no se puede en Guatemala. Yo considero que el lograr que tengamos una manera de dar seguimiento, presentación de escritos, recibir notificaciones, manejar el despacho, como decía la señora juez, de forma digital en una plataforma que permita en tiempo real, digamos, llevar el funcionamiento de las audiencias, de la presentación de documentos, mejoraría muchísimo. Ahora, ¿qué se necesita para esto? Que es la pregunta que se deriva de lo que venimos discutiendo. Bueno, considero yo que sí se necesita hacer una ley que aclare ese mandato administrativo que tiene el Poder Judicial, es decir, la Corte Suprema de Justicia y el resto de tribunales. ¿Por qué sí se ha podido dar para la Corte de Constitucionalidad y no para el resto de la justicia ordinaria? Porque el estatuto, digamos, propio de la Corte sí le permite que por medio de acuerdos de la misma Corte se haga este tipo de mejoras. ¿Qué ha sucedido con su espejo de la justicia ordinaria? Que todavía no se tiene claridad de si la Corte Suprema de Justicia podría hacer algo así para el resto del Poder Judicial. Entonces, ¿qué necesitamos para que esto pase? Actualmente, y aprovecho para decirlo, ya existe dentro de la agenda de trabajo de la Comisión de Reformas al Sector Justicia una serie de propuestas, incluso presentadas algunas por la Corte Suprema de Justicia y otro por algunos diputados, en el que se habla exactamente de estos temas. Y considero yo, en ánimo de dar la respuesta lo más pronto posible, que esos son los cambios que deberíamos de propiciar para que se inicie con ese camino de modernización. Pero no solo es el cambio de las leyes, porque al final el cambio de estas leyes habilitadoras no van a generar automáticamente el cambio, como tampoco me dejarán mentir el resto de colegas panelistas, el tema de la cultura institucional es muy importante, y la cultura de trabajo que necesitamos empezar a modernizar para que también cambien los, digamos, formas y digamos, las costumbres y usos que se dan en tribunales deben ser instantáneamente iniciadas en conjunto con las reformas. ¿Por qué? Porque como vimos, como bien dijo nuestro amigo del World Justice Project, ya tuvimos una reforma importante cuando hicimos el cambio al sistema oral en el proceso penal. Pero ¿qué sucedió después de ese cambio del Código Procesal Penal? Que hubo una gran cantidad de tiempo en el que se tuvo una dificultad de implementación y al final, digamos, terminó siendo dolorosa la transformación. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que propiciar estos cambios legislativos, pero al mismo tiempo tenemos que apuntalar y dar los recursos, tanto dinerarios como humanos, para que los tribunales puedan modernizarse. Y creo yo que con eso podríamos empezar a pensar en un cambio. ¿Qué sucede hoy? Lamentablemente, el Poder Judicial no tiene una clara continuidad respecto de las políticas de modernización. Cada vez que cambia el pleno de magistrados, hay un nuevo, digamos, una nueva junta directiva, si lo queremos ver así, que entra
digamos, a gobernar institucionalmente el Poder Judicial. ¿Cuál debería ser la visión? Yo creo que esa visión de tener una gerencia administrativa que se encargue de institucionalizar los procesos de actualización y modernización es urgente y es un cambio pequeño en la ley del organismo judicial. Aquí lo dejo para que podamos seguir discutiendo, pero creo que sí, José, al final es muy importante entender que hay cambios que están en la agenda del legislativo que debemos presionar para que sucedan, como estas iniciativas que mencionaba, pero también hay una tarea muy importante de dar acompañamiento y capacitación para que puedan ser bien implementadas ya en la práctica. Muchas gracias. Y justo creo que eso es una muy buena pregunta, porque cuando suceden los cambios, digamos, en ley o las reformas legales, ¿cómo se puede dar no solo ese seguimiento en su implementación, sino también la medición de las mismas? Porque regularmente yo creo que se tiende a ver de forma distinta las reformas que suceden en el ámbito judicial a, digamos, una política pública. Y creo que ahí tal vez sería la pregunta para el doctor Salgado. ¿Cómo, si ustedes en definir también y poder generar estos parámetros de medición de qué es un Estado de Derecho, cómo medir lo que puede ser un concepto bastante amplio y difícil de medirlo cuantitativamente, ¿cómo se puede o no se puede medir también de la misma forma las reformas que se hacen a un sistema judicial para medir si están siendo bien implementadas, si están siendo bien orientadas también para solucionar un problema? Sí, muchas gracias. Bueno, pues me parece que el desafío acá es mayúsculo y que implica, como bien lo señalaba el licenciado Sigüenza, una reforma que si bien normativamente es pequeña, porque no hay que transformar tanto la norma, pero en términos de cultura institucional es un paso tremendo, es un paso gigante y que implica revisar práctica internacional, lo cual es sumamente importante. Por ejemplo, en países con regímenes parlamentarios como el Reino Unido, tienen toda una burocracia que se dedica precisamente al desarrollo institucional del Poder Judicial. Y en ese sentido, pues es una situación muy privilegiada de los jueces en esos países que, digamos, tienen a todo este apoyo de servicios judiciales, como les llaman, para poder, servicios judiciales de la reina, que se les llaman allá, para poder apoyar, digamos, a todo este proceso, que por supuesto que es hacia donde debemos ver, pero un poco más en el corto plazo, podemos pensar en lo que se hace en América Latina, tener consejos de la judicatura que tengan estas funciones administrativas y que vayan más allá, digamos, de los periodos en los cuales están tanto magistrados como jueces en funciones. Y en ese sentido, pues que puedan tener acciones transversales de política judicial que permitan, entre muchas otras cosas, la modernización, pero también, por supuesto, que de la mano de la modernización también va la capacitación continua para jueces. Hay pues también un proceso de desarrollo de competencias que es necesario para todos los auxiliares de los jueces, para todas estas personas que, aunque no tengan una función jurisdiccional, están haciendo tareas muy importantes, secretarios de acuerdo, etcétera, que están y son parte sustancial del Poder Judicial. Y por otra parte, también pensando un poco en cómo lo hace la Unión Europea y un poco en esta pregunta que me hace José precisamente sobre la métrica. La métrica en la Unión Europea en términos en Estrasburgo y especialmente pues en términos de poder judicial en la Unión Europea, pues va orientada hacia, digamos, dos indicadores que son prácticamente de servicio, es decir, satisfacción de la ciudadanía con respecto al servicio que recibe de parte de los poderes judiciales, y esto se mide pues básicamente con cuestiones de celeridad en los procesos, con cuestiones de cercanía en términos de proximidad, etcétera, de la sede judicial, y a partir, digamos, de qué tanto, por ejemplo, se sintió la persona escuchada por el juez, qué tanto sintió que hubo retroalimentación, que hubo realmente comprensión. Y son también mediciones complejas, porque en algunos países se han intentado con encuestas de salida
pero esto es muy difícil porque hay una carga emocional y hay un sesgo con respecto a quien va saliendo de un tribunal y evidentemente pues es difícil y depende mucho prácticamente de cómo le ha ido. Entonces se han creado algunas encuestas muy interesantes que buscan esta aguja en el pajar, que buscan estos casos en la población abierta con métodos estadísticos muy innovadores que sí permiten, y sobre todo en Eurostat, la agencia de estadística de la Unión Europea, identificar a estos usuarios y que puedan pues dar cuenta de la calidad. El otro tema que está dentro de la métrica europea y que también es muy importante considerar tiene que ver con la calidad jurisdiccional, es decir, la calidad en los procesos. Y ahí, pues bueno, son cuestiones de tiempo en materia de debates, cuestiones de eficiencia. Y hay una tercera línea, que es la que más seguimos en América Latina, que es la orientación hacia el cumplimiento de objetivos. Entonces, si hay un programa de reforma, si hay un programa, por ejemplo, de modernización, pues debe tener líneas programáticas de las cuales se desprenden objetivos en primer lugar. Y de los objetivos se van a desprender metas, que son estos pasos, digamos, intermedios, estos pequeños pasos de mediano y de corto plazo que se tienen que dar para llegar a este gran objetivo de largo plazo, lo que en inglés se llama benchmarks. Entonces, el tener indicadores adecuados para poder medir estas metas o benchmarks permite tener una base de monitoreo. Y el monitoreo lo que permite es medir, no en tiempo real, pero sí, digamos, de manera bastante dinámica, cómo se desempeña una institución judicial. Y el monitoreo nos da esta información, esta densidad de datos que es importante y es fundamental para poder hacer evaluación más adelante, evaluación de desempeño y eventualmente evaluación de impacto, que es donde sí estamos pues muy atrás en América Latina. Entonces, digamos, el mismo Poder Judicial debe comprometerse a generar estos datos a partir del monitoreo, a partir de los indicadores para sus metas, para el cumplimiento de metas, y ya una vez que genere estos datos, pues vamos a obtener información muy rica y sobre todo una línea de base, los datos, para poder medir el desempeño del Poder Judicial. Y es bien importante que todo esfuerzo legislativo de reforma contemple por lo menos un módulo o un par de artículos, aunque sean transitorios, sobre medición y evaluación, porque esto es lo que va a permitir en el mediano y en el largo plazo, pues ver si funcionó o no. Lamentablemente, la mayor parte de los sistemas en América Latina, pues los reformamos hacia la oralidad sin tener esta métrica, y esto, pues hoy, viendo hacia atrás, pues lo estamos pagando muy caro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y en esa misma línea, en la medición y evaluación, bueno, en la evaluación y seguimiento a la implementación de reformas o de nuevas medidas dentro del ámbito judicial, también la pregunta que debemos de hacernos, digo, debemos hacernos desde mi CIA de ciudadano y de sociedad civil, es cómo poder apoyar y brindar ese acompañamiento. Nosotros en el Movimiento Cívico Nacional durante varios meses hemos realizado eventos, hemos realizado estos paneles para poder impulsar que se mejore el acceso a la justicia de los guatemaltecos y que, digamos, esa pausa o suspenso de los plazos pueda resolverse de una adecuada forma. Y tal vez la pregunta sería para la licenciada Gómez en cómo la, digamos, sociedad civil o la ciudadanía puede apoyar en ese seguimiento y evaluación, así como cómo se implementa estos cambios ya en una judicatura en el día a día, qué implica muchas veces esos cambios que pudieran ser puntos importantes a prestar atención antes de que se dé este cambio para que esta discusión pueda también llegar al, digamos, el Congreso, si es que lo tienen que aprobar, o al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema, si tienen que implementar o reglamentarlo. Sí, fíjense que pensando un poco cuando estaban abordando los temas, los demás colegas, el doctor César, el doctor Juan y también José, antes de responder la pregunta que se me hace, yo creo que sí es importante ponerle atención a las reformas. ¿Por qué digo esto? Porque llevamos casi 20 años con querer reformar
me voy a ir un poco al área civil, pero han habido 5 intentos de reforma y ahorita, actualmente hay varios en el Congreso, pero no se han analizado realmente conforme lo que es necesario en el día a día de los tribunales. Yo tuve oportunidad de participar en algunas propuestas de reforma de la Corte hace algunos años y he venido estudiando todas las propuestas que se han hecho y como bien decía el doctor Sigüenza, debemos empezar para poder lograr ese cambio con la adopción de protocolos y reglamentos que, por supuesto, que respeten el debido proceso y garanticen el derecho de defensa para que se vayan acostumbrando a este cambio que va a venir, que en algún momento va a venir. Yo sí creo que Guatemala está un poco atrasada en oralizar el proceso civil porque ya en Centroamérica todos lo tienen oral, ¿verdad? En la mayoría de países está el proceso civil oralizado, no se diga familia, aunque algunas materias se ventilan orales y pues bueno, la rama laboral también, que es una cuestión oral, pero mixta, porque no podemos tenerlo oral específicamente porque tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Pero sí creo que es importante entrarle con seriedad a las reformas, ¿verdad? Y hacer un estudio de lo que se necesita, porque si no, pues nos quedamos siempre en lo mismo. Y cómo la ciudadanía, pasándome ahora a lo que nos preguntaba José, miren, este movimiento, el de ustedes, otras instituciones, los institutos y todas estas entidades que de alguna forma de afuera vienen a colaborar al organismo judicial con la capacitación, yo creo que esto es importantísimo, ¿verdad? La capacitación de los auxiliares y de los jueces, primero en el cambio de pensamientos y en la adopción de nuevas formas de ver el proceso, un proceso moderno, un proceso donde, como decía el doctor Salgado, donde la gente, en ese estudio que hicieron, donde la gente se sienta realmente que el juez la escuchó, ¿verdad? Donde no miren al juez en aquella plataforma, sino donde de veras el proceso sea un diálogo para resolver el conflicto, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Capacitar y de alguna forma concientizar a todos aquellos que estamos del lado de la Administración de Justicia a que este servicio, además de que se garantice el acceso, como bien lo decían, esa prestación de servicio sea de calidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Capacitándonos para poder dar ese servicio de una mejor forma, quitando todas esos excesivos rigorismos. Miren, aunque sea en lo más mínimo, en la prestación del servicio, por ejemplo, en línea. En mi juzgado, por ejemplo, pueden llamar por teléfono sin llegar y no hay problema. El que esté de turno tiene que dar la información del proceso, aunque no sea suyo. Si el que no llegó hoy le entró un memorial, por ejemplo, o ingresó un memorial para otro compañero que hoy no está de turno, pues lo tiene que resolver el que está de turno y no esperar a que llegue el otro. Son cosas mínimas, pero que al final se va viendo en el atraso, porque de nada nos sirve tener juzgados que sean rápidos, pero que al final hayan 1000 nulidades o que se llegue a una sentencia que la van a anular. No necesitamos eso, necesitamos servicio de calidad, ¿verdad? Y esto creo que la ciudadanía puede ayudar a través de todos estos movimientos, de decir, bueno, hagamos foros, hagamos conversatorios, el conocimiento, o sea, yo parto siempre de ahí, creo que eso es básico para poder ir avanzando e ir quitando esas cuestiones mínimas. Si ustedes ven y hacen un estudio de cómo trabaja cada juzgado, por eso yo insisto en una gestión del despacho moderna, y no necesariamente porque sean jóvenes ni nada, eso lo puede adoptar cualquier persona como les digo, diciendo cuál es la mística de trabajo en cada juzgado para que esto sea más eficaz, para que, bueno, si se están desistiendo y ya no hay nada, pues a veces hay juzgados que piden notificaciones y exigen que esté firme y un montón de cuestiones que no me aparto de que es el debido proceso, pero hay cuestiones que se pueden dar, que son accesibles, son dables. Entonces yo creo que me quedo con eso, me quedo con que esa sería una forma de poder empezar a cambiar y a concientizar esta forma de trabajar. Perfecto, muchas gracias. Em,
Licenciado Sigüenza, la pregunta, y esta creo que va a ir un poco también a todos y quienes quieran intervenir después o también intercambiar entre ustedes para nutrir la misma conversación. Los cambios legales o muchas veces estas reformas suceden en momentos políticos, digamos, álgidos o cuando hay problemas políticos o sociales, digamos, de forma generalizada. Hablemos de los problemas que genera una pandemia y una crisis de salud que impide el funcionamiento. Se puede abrir, digamos, una ventana de oportunidad en donde por empezar a reformar cambios, digamos, que pueden ser pequeños pero trascendentales, como comentábamos actualmente, de pasar a notificaciones electrónicas, pudiera eso también abrir una oportunidad para empezar a discutir más temas posteriormente que se debieran o que se pudieran reformar y poder lograr cambios institucionales derivados de un problema social o una crisis sanitaria de forma grande. Sí, muchas gracias, José. Considero que completamente, digamos, si observamos alrededor del mundo, nos hemos dado cuenta como humanidad que un montón de cosas de las que creíamos que se debían hacer de una forma, hemos descubierto en esta pandemia que no necesariamente es cierto esto y que lo podíamos hacer de otras, incluso más eficientemente. Alrededor de todos los países, tanto los desarrollados como los en vías de desarrollo, se ha observado cómo abarata y hace eficiente la forma de operar tanto de las empresas privadas como de las instituciones públicas el uso de la tecnología. De hecho, como todos sabemos, las grandes corporaciones y también las principales burocracias desarrolladas del mundo se plantean en este momento qué lecciones quedan de todo ese gran cambio de cultura que sufrimos a raíz de una crisis sanitaria. Y creo que esto, a su vez, es una evidencia de que en un mundo como el nuestro estamos ante crisis que ya no serán extraordinarias, sino que tenemos que aprender a llevarlas continuamente. ¿A qué voy con eso? Definitivamente, José, yo soy un creyente de que las crisis brindan oportunidades y creo que en esta ocasión observamos cómo los registros pueden mejorar a través de operaciones electrónicas, cómo las oficinas públicas pueden operar con citas y haciendo más eficiente su trabajo. Y así podemos pasar una revista por todas las instituciones públicas. Y no creo que el caso del Poder Judicial sea la excepción. Yo creo que existen varios problemas de carácter cultural que sí tenemos que afrontar. Y uno de ellos, y es con el aprecio que le tengo a los colegas, es también la cultura forense de los abogados del gremio guatemalteco. Cuando tú le preguntas a colegas si quieren cambiar voluntariamente al modelo de notificación electrónica, muchos te contestan que no, y ahí es donde yo considero que el rol de las instituciones democráticas, como el caso por excelencia es el Congreso, es el que debe dar un paso adelante e instalar, eso sí, de manera ordenada y con una transición bastante, digamos, coherente y tomando en cuenta los retos culturales e institucionales, pero que sea un parteaguas para que a partir de esto ya no demos marcha atrás, digamos, todo lo que se intentó implementar. Yo conozco casos muy puntuales de juzgados en el interior o en la ciudad que el mismo juez tomó decisiones e hizo uso de la autoridad que le da la ley del organismo judicial e instaló prácticas muy interesantes como la misma que nos mencionaba la licenciada, que son pequeños cambios de los cuales podemos ir aprendiendo que sí se pueden hacer mejoras en la eficiencia sin tener que pensar, como bien decía el doctor Salgado, en la última reforma del mundo, ¿verdad? Ese es otro de las ideas que yo considero que deberíamos dejar cimentadas en esta discusión y es la mejora es un proceso continuo. No va a llegar el día en que topamos y ya volvimos el Poder Judicial
el más eficiente y nunca más volvemos a verlo. Para toda la administración pública que involucra el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, se debe continuamente buscar la modernización y la eficiencia. Entonces, José, sin duda alguna, yo creo que estos esfuerzos son importantes para cimentar estos como pilares transversales de la discusión. Y repito, recordar que la justicia es un servicio de tal necesidad como lo es la seguridad, como lo es la energía eléctrica, como lo es el servicio de extracción de basura, como lo es el servicio de salud, porque sin esta medida de resolución de conflictos de manera, digamos, ordenada y apegada al derecho, perdemos mucho de los fundamentos para nuestro juego social, perdemos mucho para nuestra capacidad de hacer negocios, generar empleo, de relacionarnos bien, de solventar conflictos, etcétera. De hecho, de ahí viene la importancia de que tengamos estas normas y, digamos, incluso la misma Constitución, después de hablar del bien común, empieza a desarrollar el derecho de petición, el acceso a tribunales, porque estas son las garantías institucionales de lo otro, del fondo del asunto, que es la convivencia pacífica y el bien común. Muchas gracias. Y dejo igual el micrófono abierto a los otros panelistas si quieren abordar un poco más sobre ese tema. Karen. Yo pues quería esto que dijo el doctor Sigüenza sí es importante porque fíjense que ahorita la mayoría de procesos donde los abogados litigantes no se han sumado a la notificación electrónica, las notificaciones son razonadas y ponen, nadie atendió al llamado porque turno está cerrado hasta tal hora. Y entonces, aún y cuando nosotros ahorita, todo lo que pudimos avanzar en la suspensión de plazos para el caso de los juzgados que tenían alguna mora o los que tenían mucho y los que teníamos poco, en cualquier caso, se manda a notificar todo esto, todo regresó razonado. En el caso de las notificaciones, y es que eso es lo que les digo, se tiene que buscar una forma de que esto sea obligatorio, porque si no, entonces, como bien decía el doctor, algunos lo van a tomar, pues no todos, pero algunos lo toman como una mala práctica para entrampar los procesos. Y entonces ahí sí no podemos hacer absolutamente nada. Yo creo que ese es un tema importante. Yo sé que eso, pues de plano, ahorita ya está la iniciativa del expediente judicial, de la notificación electrónica obligatoria. Va a tardar un poquito, pero creo que con lo que tenemos en la ley del organismo judicial, creo que sí es factible que pudiéramos implementar ya esos cambios. Yo creo que eso sí es factible con lo que tenemos y readecuamos esta situación con la materia específica de cada rama, ¿verdad? Perfecto, gracias. Sí, doctor Salgado, ahorita. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quisiera retomar esta última parte de la conversación. Me parece que es fundamental en Guatemala y como en muchos otros países retomar la reforma al Poder Judicial como una reforma de Estado. Y en ese sentido, tendemos mucho a ver al Poder Judicial como un servicio. Y esto es muy importante para el enfoque de derechos porque, por supuesto, un servicio brinda atención a la ciudadanía. Sin embargo, el Poder Judicial tiene esta peculiaridad de que además de ser un servicio, es una función del Estado. Y en términos de constitucionalismo, una función, aunque sea algo muy técnico y muy árido, una función pues es esta actividad sustancial del Estado que es irrenunciable. Entonces, estamos hablando de un grado de responsabilidad del aparato estatal que pone a esta reforma por encima de muchas otras reformas y que también creo que da muchos argumentos frente al legislativo en términos de prioridad, porque muchas veces el legislativo argumenta que tiene, y esto me ha tocado verlo en muchos países, y sobre todo en países centroamericanos, por ejemplo en Honduras, que hay una sola cámara y que digamos los procesos son muy ágiles. Y en ese sentido, pues dejan hasta atrás en la lista de reformas a la reforma judicial, pero creo que desde el punto de vista del activismo, tanto de parte de quienes son operadores del sistema de justicia como de la sociedad civil, tiene que argumentarse pues esta función primordial del Estado frente al legislativo.
Finalmente, quisiera compartir, ahora que estoy compartiendo la pantalla, en el sitio de World Justice Project, que vemos acá, worldjusticeproject.org, tenemos pues los datos de Guatemala. Ustedes pueden hacer un poco de minería de datos acá, que esto pues es interactivo. Entonces, en principio, pues al entrar a este, digamos, mini portal de Guatemala, pues ustedes podrán encontrar, por supuesto, el promedio general, pero también podrán ir hacia ver cómo se ha movido desde 2015 hasta 2020, que tuvo, como vemos acá, una pequeña mejora en 2019 y luego cayó en 2020, lo cual también permite ver a lo largo del tiempo cómo ha ido, pero podemos verlo por los factores, es decir, podemos ir hacia límites al poder gubernamental, podemos ir a justicia penal, en donde tenemos los factores y donde vamos a encontrar también los subfactores, que esto pues es muy importante. Aquí tenemos la efectividad del sistema de investigación penal, el sistema de adjudicación de casos en términos de tiempo y efectividad, porque finalmente todos estos temas que han estado señalando mis colegas tienen que ver con efectividad. Si tenemos la capacidad de dirimir el número de casos y sobre todo de atenderlos con calidad, pues estamos hablando de efectividad. Sistema correccional, las prisiones, imparcialidad en el sistema de justicia penal, no tener corrupción en el sistema de justicia penal, qué tanto influye o no el gobierno en el sistema de justicia penal y el debido proceso y los derechos de las personas acusadas. También en justicia civil pues tenemos una serie de factores y subfactores, que aquí vemos que hubo una mejora en Guatemala en justicia civil en el último año de 2019 a 2020. Tenemos aquí los puntajes que nos dan en los distintos años y asimismo pues podemos ver los subfactores. Para una persona enfrentar un proceso de justicia civil, cuestiones de discriminación, de corrupción, qué tanto influye el gobierno en la justicia civil, qué tanto hay retrasos injustificables en la justicia civil, cómo se está efectivamente cumpliendo la justicia civil y la resolución alterna de disputas, que tanto son accesibles, imparciales y efectivos. Entonces, tenemos pues todas estas métricas que sin duda alguna pues contribuyen a un debate más rico que Guatemala merece. Es decir, creo que en este momento en el cual pues el legislativo tiene que tomar este tema, es estos y otros datos. Por supuesto que Fundación 2020 tiene muchos más datos. Ustedes tienen un trabajo muy fuerte en materia de generación y análisis de datos, pero creo que precisamente una visión comparativa internacional junto con los datos nacionales, pues puede formar un muy buen paquete, no quiero decir de cabildeo, pero sí de promoción de la reforma en el legislativo. Perfecto, muchas gracias. Sí, yo creo que justamente en esa última parte, siendo el hilo que decía el doctor Salgado, viendo el sistema judicial o el poder judicial como una función del Estado y cómo se garantiza que esa función sea de forma pronta, cumplida, de forma acertada, de igual forma que los jueces tengan las herramientas necesarias o las herramientas que les puedan servir para hacer esa función de forma eficiente es sumamente importante para los ciudadanos de un país y cómo se puede ir cada vez mejorando y haciendo los ajustes en esa función para ir cada vez teniendo un mejor Estado de Derecho más consolidado. No sé si hay alguna otra pregunta o alguien quisiera tener alguna una conclusión antes de finalizar con este evento. Nosotros en el MCN, en el Movimiento Cívico Nacional, realizamos un resumen de este evento que lo van a poder encontrar en la página web, que es www.mcn.org.gt. De igual forma, los anteriores eventos que hemos hecho en esta misma línea, de ir identificando qué elementos son necesarios analizar para una eventual reforma, los vamos a estar compartiendo públicamente para esta discusión. Yo les agradezco enormemente su tiempo, también las personas que nos estuvieron acompañando y que van a poder ver también este webinar en repetición
Sí, licenciado Sigüenza. Sí, muchas gracias, José. Solo brevemente, porque al final yo considero que es importante dejar algunos datos puntuales para que la audiencia, digamos, sepa que se puede aterrizar en esta discusión, por si a alguien le interesa verlo, leerlo, o incluso quisiera, como bien dijimos, hacer algún tipo de presión social ciudadana importante. Y es que como decía el doctor Salgado y la jueza Gómez, hay que apoyar los cambios legales y también el Congreso es el que tiene esta tarea y a su vez también apoyar a las autoridades que deben, digamos, implementarlo y ahí también tener noción de que una vez se aprueben los cambios es tarea del Poder Judicial y la Corte Suprema implementarlos bien y eso también se traduce en un esfuerzo presupuestario. Y digamos, diciendo esto, lo que quería comentar es sobre las iniciativas puntualmente a las que me refería, que podrían ser un punto de partida. Me refiero a la iniciativa 5774, 5811 y 5812, las últimas dos presentadas por la Corte Suprema de Justicia y la primera presentada por el diputado Aníbal Samayoa y el diputado Enrique Montano. Son iniciativas que ya están previas a ser dictaminadas por la comisión que dirige el diputado Otto Callejas, que es la Comisión de Reformas al Sector Justicia. El diputado Callejas todavía presidirá esta sala legislativa hasta finalizar el año, que es cuando se hace la nueva repartición. Sabemos que ya hoy se votó una nueva junta directiva, entonces tenemos del Congreso, entonces tenemos la oportunidad de solicitar al diputado Callejas que logre los votos para este dictamen, que lo ponga en agenda y pedirle a la nueva junta directiva que lo priorice. Como decíamos, si no tenemos una petición puntual y seguimos yendo como que por lo abstracto, por las ramas, vamos a seguir quedando atrás. Una vez logremos eso, la tarea es lograr los recursos, la tarea es lograr la capacitación, pero si no ordenamos la agenda, que creo que el MCN puede contribuir mucho a trasladar eso, nos estamos refiriendo a modernización del sector justicia y una de las opciones para hacerlo es esta y que tengamos, digamos, muy claro el seguimiento para hacérselo fácil al ciudadano, ¿verdad? O sea, si el ciudadano no la tiene fácil, va a ser muy complicado que de verdad se pueda sumar a esta ola de peticiones que son lo necesario para una democracia funcional. Entonces, quería cerrar con eso, José, para que quedara muy bien anotado que ya existen esas iniciativas, que son un paso, que son perfectibles, que no van a ser la última reforma, pero que bien podrían dar lugar a que inicie a mejorarse la modernización del Poder Judicial. Perfecto, muchas gracias. Sí, definitivamente, yo creo que es importante puntualizar en dónde puede darse ese inicio, recordando también que por ser una función del Estado, esa constante revisión que vamos a tener que cada vez ir revisando y proponiendo siempre en aras de mejorar ese acceso a la justicia y dotar también de las herramientas que necesitan los jueces. En este panel que también nos acompaña la licenciada Gómez. Yo creo que es sumamente importante recalcar la dignificación que necesita también y que se debe dar de la tarea y de la función que hacen los jueces en los tribunales día a día y dotarles de las herramientas y de la protección necesaria es indispensable para que podamos tener una buena función jurisdiccional y un buen Estado de Derecho. Justo antes de entrar al webinar, antes de conectarnos, hubo una noticia sumamente preocupante de un ataque a un juez en uno de los departamentos de Guatemala y yo creo que nos debe hacer reflexionar seriamente de cómo podemos proteger a los funcionarios que hacen un debido trabajo y poder dignificar la tarea de los jueces y dotarles de las herramientas que necesitan para ejercer su función de forma adecuada. Pues les agradezco a todos por habernos acompañado. Vamos a ir generando estas discusiones, estas herramientas, estos recursos para poder como organización ciudadana ir impulsando este tema. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche. Gracias por la invitación. Mucho gusto. Buenas noches. Chao. Feliz noche.